Aceptémoslo, el mundo es un lugar cruel, en donde cada día se cometen muchas atrocidades, y para tratar de combatir esto, existen muchas leyes puestas en marcha en un intento de mantener el orden y la justicia. Pero para Pedro Rodríguez, el castigo para algunos no era suficiente. Después de ser capturado por muchos asesinatos, incluido el de su propio padre, Pedro continuó cometiendo la mayoría de sus homicidios dentro de la prisión, quitándole brutalmente la vida a quienes él creía se merecían la sentencia final. Pero ¿qué hizo que un hombre capaz de quitarle la vida a su propio padre se convierta en un vigilante que apunta a lo peor de la sociedad? ¿Podría ser una forma retorcida de redimirse por todo lo que hizo? Este es el caso de Pedro Rodríguez Filo, el único asesino serial al que no tienes por qué tenerle miedo. Claro, a menos que hagas algo realmente malo. Comenzamos. Desde el día en que nació, Pedro creció en un ambiente hostil. Nació en el estado de Minas Gerais, en Brasil, el 17 de junio de 1954, y a menudo se encontraba con lo más cruel de su padre. De hecho, Pedro conoció esto incluso antes de nacer, luego de que él golpeara a su madre mientras estaba embarazada, resultando que Pedro naciera con un cráneo dañado y deforme. Crecer en este tipo de ambiente tóxico hizo que Pedro creyera que ser malvado era como divertido y necesario. Esto llegó a su punto de ebullición cuando él tenía apenas 13 años. Luego de una discusión con su primo, el joven lo empujó hacia una prensa de caña, casi matándolo. Un año después, el padre de Pedro estaba trabajando como guardia en un colegio. Un día su padre regresó a casa, afirmando que el vicedirector lo estaba acusando de haberse robado comida del comedor de la escuela. A Pedro no le gustó la idea de que su padre perdiera su trabajo injustamente y decidió hacer algo al respecto. Tomando un arma, Pedro disparó al vicedirector quitándole la vida y luego disparó a otro guardia escolar que creía había sido el verdadero ladrón de comida. Luego de ello, el joven huyó al municipio de Mogi das Cruzes, donde atacó guaridas de droga y les quitó la vida a muchos traficantes sexuales. Y mientras limpiaba las calles a su particular manera, conoció a una joven llamada María Olimpia, de quien se enamoró y con la cual llegó a comprometerse. Pronto ella terminó embarazada y todo parecía ir mejorando en su vida, pero las cosas estaban a punto de ponerse peor. A pesar de que Pedro ya tenía una familia, las cosas no estaban yendo como parecen. De hecho, María era parte de una pandilla y le comenzó a pedir que rastreara y asesinara a miembros de una pandilla rival. Luego de que los objetivos fueran eliminados, los golpes contra la pandilla fueron disminuyendo, pero ellos no habían olvidado lo que la pareja hizo. Eventualmente, uno de los traficantes puso un precio a la vida de María, acabando con ella y con su bebé no nacido. Esto forzó a Pedro, de 18 años, a esconderse nuevamente, desconsolado, solo y con deseos de vengarse. Empezó a torturar a traficantes por información. Eventualmente llegó a enterarse que el líder de la pandilla era el responsable y lanzó su ataque en una fiesta de matrimonio. Fue un mal día para casarse. Una vez que Pedro y compañía terminaron, 7 de los miembros de la pandilla resultaron muertos y más de 16 heridos. De forma sorpresiva, para el momento las autoridades no pusieron mucho esfuerzo en capturarlo, ya que lo veían como un vigilante que limpiaba las calles. Acuérdense de que estamos hablando de zonas empobrecidas de Brasil aquí. En la mayoría de los casos, Pedro apuntó a toda clase de criminales, encontrándolos a través de sus nombres y direcciones antes de asesinarlos de distintas formas. A pesar de que él trataba cualquier método al menos una vez, su forma preferida de asesinar era apuñalándolos hasta la muerte. Cuando se enfrentó al ladrón João da Costa, le aplastó el cráneo con un objeto contundente, mientras que otro de los internos fue decapitado con un cuchillo. En una entrevista, él
declaró que si escuchaba de un crimen, se sentía impulsado a encontrar y acabar con la persona responsable. A veces él capturaba criminales y los torturaba hasta la muerte, porque necesitaba desahogarse, y lo hacía por eso, en lugar de estar pensando en hacerle un favor a la sociedad. Meses después del incidente en la boda, Pedro se enteró de que el novio de su prima la embarazó, pero se negaba a casarse con ella. Esto no le cayó nada bien a este vigilante, quien no dudó en dispararle a este hombre de pura rabia. Mientras Pedro pasaba el tiempo acabando con traficantes, no se dio cuenta de que las cosas en casa estaban de mal en peor. Una noche, totalmente borracho, su padre le quitó la vida a su madre con un machete. Tan pronto Pedro se enteró de las noticias, hizo lo que mejor sabía hacer. En mayo de 1973, él se dirigió a la cárcel donde su padre estaba siendo retenido. Esperó hasta las horas de visita y lo apuñaló 22 veces enfrente de los guardias. Y para ponerlo aún peor, sacó el corazón de su padre y le dio una mordida como si se tratara de un pan. Esto obviamente lo llevó a su arresto, y de acuerdo a algunas fuentes, se las arregló para asesinar a otro prisionero mientras era transportado a otras instalaciones, y esto lo hizo luego de enterarse de que el sujeto había sacado provecho de mujeres jóvenes. Pedro, quien fue encontrado culpable y sentenciado a 126 años de prisión, fue enviado a una de las prisiones más brutales de Brasil, donde inmediatamente se probó a él mismo estar entre los asesinos más despiadados. Dentro de los límites de la prisión, él se nombró a él mismo como juez, jurado y verdugo de los peores criminales que había dentro. Él a menudo torturaba a sus víctimas con cualquier objeto que tenía a la mano. Sus blancos favoritos eran los pedófilos y los traficantes. Se corrió la voz en la prisión de que Pedro era un asesino al que le gustaba matar a otros criminales, lo cual causó que muchos de los prisioneros, que tienes que recordar eran de los peores y más duros hombres que hay por ahí, estén completamente aterrados de él. Cuando una pandilla de la prisión trató de acabar con Pedro, se reportó que de los 5 hombres que lo atacaron en el patio, solo 2 sobrevivieron. Luego de ello, nadie trató de atacarlo de nuevo. Por sus crímenes cometidos tras las rejas, su sentencia se incrementó a 400 años. Pero debido a algunas lagunas legales, se le fijó una fecha de liberación para el 2003. Las autoridades se las arreglaron para aumentarle 4 años debido a mal comportamiento, y en 2007 Pedro fue finalmente liberado a pesar de haber tomado las vidas de 47 personas dentro de prisión. Puede que te estés preguntando, ¿cómo puede ser posible que salga libre luego de todo lo que hizo? Pues bien, Brasil tiene una ley que hace que un criminal no pueda pasar más de 40 años en prisión. Sí, lo sé. La única vez en que una sentencia de por vida puede ser dictaminada es cuando se cometen crímenes militares durante tiempos de guerra. Pedro desde entonces se ha convertido en una especie de fenómeno por sobrevivir al duro régimen de una prisión brasilera, ya que como promedio un prisionero vive unos 15 años antes de morir por enfermedad o a manos de otro reo. Luego de pasar 34 años en prisión, Pedro fue liberado en 2007 y se mudó al municipio de Fortaleza. Sin embargo, sus pasados crímenes en prisión lo perseguirían y fue nuevamente arrestado en 2011 por nuevas acusaciones de armar alborotos y por denuncias de secuestro. La policía lo capturó en su nueva casa rural y pasó 8 años más en prisión, y esta vez calmó su naturaleza para evitar pasar más tiempo en prisión de lo que ya era necesario. Durante su estancia en la cárcel, envió cartas a su nueva novia, quien estaba encerrada por robo. Luego de ser liberado en 2018, Pedro se jactó de haber asesinado a más de 100 personas, pero destacó el hecho de que eran gente mala, que habían hecho cosas malas. Incluso llegó a decir que le había hecho un favor a la sociedad al deshacerse de esas escorias. Él ahora indica que se arrepiente de sus crímenes y desde entonces se ha convertido al cristianismo. También ha escrito una autobiografía donde habla abiertamente de su duro pasado, y sorpresivamente Pedro ha lanzado su propio canal de YouTube.
donde publica clips de entrevistas y habla acerca de todas sus acciones. Llegó a amasar más de 250.000 suscriptores, pero actualmente parece que el canal fue eliminado. Pedro Rodríguez ha sido descrito como un psicópata, ya que cumple con muchos de los criterios según los psicólogos. No muestra casi ningún tipo de remordimiento ni compasión por aquellos a los que brutalmente les quitó la vida. Con eso dicho, donde Pedro difiere es en su genuino amor por su madre, parientes y novia, lo que no lo hace pertenecer completamente a esa categoría. Fue analizado por psicólogos en 1982 y fue diagnosticado como paranoico y antisocial, quien siente un impulso abrumador de actuar según su propio sentido de justicia. Para algunos, Pedro es un héroe, para otros no es de ninguna forma mejor que los criminales a los cuales mató. A pesar del lado en el que te sientas ubicado, una cosa en lo que podemos estar de acuerdo es que el legado de Pedro Rodríguez vivirá por muchos años. Para aquellos que piensan que Pedro solo quería hacer de este mundo un lugar mejor, que sepan que él tiene un tatuaje en su brazo derecho que dice: "Mato por placer". La pregunta con la que termino el vídeo de hoy forense es: ¿un hombre que afirmó matar a más de 100 personas realmente puede cambiar? Y ese fue el caso forense. Me gustaría mucho saber tus opiniones, así que escríbelas en la caja de comentarios. Muchas gracias por llegar conmigo hasta aquí, y si disfrutaste del vídeo, regálale un like, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita para que no te pierdas de ningún caso. Y como siempre, ya nos estamos encontrando muy pronto. Adiós.